Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga nuevamente. Damos gracias a Dios por estar en este lugar. Damos gracias a Dios también por el privilegio que Él nos da de estar aquí en este canal TVC-TV, ya que a través de este canal podemos nosotros seguir presentando lo que es el programa Las Coyunturas Uniendo Ministerio. Y sean bienvenidos cada uno de ustedes, amados hermanos, hermana Isabel, Dios me la bendiga. Dios le ¿Cómo bendiga, está? hermano Fray. Dios le bendiga, hermano Oscar, hermano. gusto en verlo, amén. Bueno, felicitos, Dios Dios le le bendiga, bendiga, hermano amén. Y sean bienvenidos cada uno de ustedes también en ese su programa, Las Coyunturas Uniendo Ministerio, ya que en este programa vamos a estar llevando a cabo acerca lo que un tema bien interesante que tenemos que siempre tener en cuenta dentro del pueblo de Dios, y ese es el tema, la oración. Amén. Vamos a estar hablando de la oración. Amén. Gloria al Señor. Y pues para ello, hermana, felicitas. Nuevamente, Dios la bendiga. Amén. ¿Qué dijo Jesús respecto a la oración? Amén. Amén, hermano Gloria a Efraín. Dios. Le doy gracias a las Coyunturas Uniendo Ministerios por esta invitación, a la cual venimos a hablar acerca de la oración. Amén. Y ¿qué dice Jesús respecto a la oración? Amén. Vamos a ver en Mateo Amén. 6, del 5 al 13. Amén. Le voy a dar lectura a la palabra del Señor, y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, Gloria a Dios. y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Gloria a Y tu Jesús. Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Aquí Jesús nos está enseñando respecto a la oración. Amén. Que nos damos cuenta a través de la palabra de Dios cómo nuestro Señor Jesucristo da ese ejemplo y nos dice como pueblo, como iglesia de Jesucristo, cómo tenemos esa comunicación ante Él. Amén, gloria al Señor. Hermano Oscar, ¿cómo está? Bendecido, Amén, hermano. amén, gloria al Gloria Señor. a Dios. Una pregunta, amén. Quisiera preguntarle, ¿cómo es que debemos de orar? Amén, hermano, bendiciones. Paz de Cristo es muy buena pregunta, muy importante y esencial de explicar, porque sabemos, y como leyó nuestra hermana Felicita en Amén. Lucas capítulo 11, 1, nos habla ahí de que Jesús oraba y un discípulo le dijo, y le dijo a Jesucristo que le enseñara a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y ahí es donde viene el modelo, la forma de orar el Padre Nuestro, que es algo muy importante y esencial, que es tan bonito darle la gloria a Dios, que como dice el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino en nosotros, que Él gobierne sobre nuestras vidas. Pablo exhorta en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 19,
que nosotros siempre estemos gozosos y que oremos sin cesar, que demos gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, para con vosotros, dice en Cristo Jesús, y que no apaguemos al Espíritu. Entonces es algo esencial, muy importante, hermanos, y yo me enfoco hoy en día en la juventud, los adolescentes, que ellos en sus celulares que los padres le han dado, lo saben maniobrar y tienen agilidad para mandar textos. Y nosotros como cristianos, como padres, a nuestros hijos les debemos instruir en la oración, de cómo orar, para que ellos desde pequeños aprendan a tener esa comunicación con Dios, hermano, ¿verdad? Y el modelo, el ejemplo que dio nuestro Señor Jesucristo en base al Padre Nuestro. Amén. Sí, y es una bendición grande el que nosotros estemos aquí en esta noche agradecidos con Dios y el llevar a cabo este tema que es muy importante acerca de la oración. Amén. Amén. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Qué importante es la oración, la comunicación con nuestro Padre Celestial. Así como usted tiene comunicación con su familia, con un amigo, ser querido, así nos enseña la palabra del Señor también la comunicación con nuestro Padre Celestial. Hermana Isabel, nuevamente Dios le bendiga. Amén, hermano. Amén. ¿Por qué es importante la oración? Amén. Es importante orar porque mediante la oración nos comunicamos con Dios para agradecer y también para pedir por la necesidad y hablar con Él, ya que Él es nuestro creador. Hay 4 puntos de la oración. La oración me hace expirar, la oración aclama mi visión, la oración activa mi fe, la oración tranquiliza mi corazón cuando oramos. Y es muy importante, aquí dice Nehemías 1:4, cuando oí estas palabras, me senté, fui, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Amén. Hermano Efraín, es muy importante orar porque, como le vuelvo a decir, es una comunicación con Dios, porque al estar en oración nos comunicamos con Dios, intercedemos por varias personas, por nuestras vidas, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por la congregación, por los pastores, por la humanidad, que a eso nos ha traído el Señor, para que nosotros seamos intercedores como Él intercede por nosotros, hermano Efraín. Amén. 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 Así que es bien importante orar, porque de esta manera nos damos cuenta, ¿verdad? Como nuestra hermana leyó la palabra, entonces, pues es bien hermoso. Les invitamos siempre que se una, ¿verdad?, esa familia de oración y que sigamos adelante. Hermana, felicitas. Amén. ¿Cuál es la diferencia? Usted sabe que rezar y orar hay una diferencia. Amén. Pero, ¿cuál es la diferencia? Amén. Amén, hermano Efraín. Pues como podemos ver, hay una diferencia entre orar y rezar. Amén. En Mateo 6, en el capítulo 6 y 7, ahí vamos a ver la diferencia que hay entre orar y rezar. Amén. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas palabras, como los gentiles, que piensan que por su palabrerío serán oídos. Amén. Amén, hermano Efraín. Aquí nos está enseñando cómo oremos. Amén. Que no usemos repeticiones, lo mismo todo el tiempo. Amén. Amén, sino que le pidamos al Señor acerca de las necesidades del pueblo, de los enfermos, de los que están perdidos, de los drogadictos, de las necesidades que hay allá afuera, amén. Mas a veces nosotros le pedimos, Señor, yo quiero, yo esto, yo el otro, solo para acá. Entonces, esas son vanas repeticiones para Dios. Dios quiere que nos preocupemos por los demás, amén. Y que no usemos
buscando al Señor con palabras vanas y repetitivas. Amén. Amén, hermano Efraín. Esta es la diferencia entre el orar y rezar. Amén. Gloria a Dios. Aquí nos damos cuenta que la diferencia entre orar y rezar, hay mucha diferencia. O sea, rezar es repetir, repetir y repetir algo repetitivo. La oración es una comunicación con nuestro Padre Celestial y esto pues nos ha enseñado la palabra de Dios, como lo dijo aquí nuestra hermano Oscar. Usted sabe que muchas de las veces se junta un grupo de hermanos, ¿verdad?, o creyentes acerca de la oración que se está llevando a cabo. Amén. Pero hay una regla que llevar, o sea, oran todos al mismo tiempo o oran todos por turno, uno por uno. ¿Cómo es esto, hermano? Pues Pablo dijo que todo se hiciera decentemente y en orden, y habla acerca, pues, en 1 Corintios 14:40 del hablar en lenguas. Yo creo que es algo bonito cuando se escucha al hermano que está orando y que él está intercediendo, gimiendo, clamando, pidiendo a Dios, ¿verdad? Y nosotros acuerpando la oración, orando también en el Espíritu. La palabra de Dios en Isaías 54 dice, el Espíritu, amén, dice, bendito sea el Señor. Isaías 54 dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para oír como los sabios. El Señor Jehová abrió mi oído, yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Entonces ahí trabaja el redos, en el sentido de redos, la R que quiere decir receptivo, la E que está estable, la D de dócil, la O obediente y la S de sumiso. Entonces al meternos en la oración, al clamarle al Señor en grupos, sabemos de que cuando nuestros hijos vienen y nos piden algo, si vienen, tenemos 2 hijos o 3, los hacemos de que primero hable uno para que podamos escucharlo y poder entenderlo, y luego hable el otro. Entonces en la oración, en la comunión, nosotros como cristianos, yo creo que es muy importante llevar a cabo un orden para así nosotros gozarnos en el Señor. La palabra de Dios, Isaías 26:9 dice, te he deseado, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que mi espíritu dure dentro de mí, madrugaré a buscarte. El de madrugar a buscar, el de tener esa comunión con el Señor, lo hace a uno sabio y poder tener una relación directa con Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, este es el orden. Amén. De esta manera, pues la palabra del Señor nos instruye, nos enseña. Amén. Porque Dios es un Dios de orden. Amén, gloria al Señor. Pero seguimos con esas preguntas, ¿verdad? Amén. Nuestra hermana Dios. Isabel, hermano Efraín, queremos que nos explique un poquito acerca de la oración que estamos llevando a cabo. ¿Se puede orar parado, sentado? ¿Se puede orar hincado? ¿Cómo es de que debemos de orar? Amén, hermano. La manera correcta de orar Amén. Es expresando lo que hay en nuestro corazón con Dios, sentado, de pie, de rodillas, cerrados los ojos o abiertos, o en el templo, en casa o en el aire, al aire libre, por la mañana o por la noche. Todas estas cosas son asuntos secundarios, sujetos a la preferencia o conveniencia personal de uno. El deseo de Dios es que la oración sea una conexión real y personal entre Él y nosotros. Como hermano, Él oró parado. Si vamos a Mateo,
en capítulo 14, verso 19. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre las hierbas y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió. Amén. Y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Amén. Aquí vemos Amén. que Jesucristo alzó su mirada al cielo a darle gracias al Padre. Y de rodillas vemos en Lucas capítulo 22, verso 40 al 41. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entres en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Aquí vemos que él se arrodilló, le dio las gracias a Dios para orar por sus discípulos para que no Sí. cayeran en tentación. O sea que no hay. O sea, lo que Él quiere, el Señor, es que nosotros estemos en Gloria a oración Jesús. con Él. No hay posición, no hay. O sea, que nos entreguemos a Él, que esa oración sea real y Gloria a profunda Jesús, amén. con Él, hermano Efraín. Amén, gloria al Señor. Y nos sigue instruyendo la palabra del Señor, ya que nos damos cuenta que siempre nos instruye, nos enseña, y es hermoso tener esa comunicación con nuestro Padre Celestial, es hermoso ver cómo tener esa reverencia ante Él, porque Él es el Todopoderoso, venir y postrémonos y arrodillémonos delante de Él, nuestro Hacedor, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es el que ha salvado nuestras almas, Él es el que nos ha rescatado para la honra de su gloria. Y así que de esa manera, pues nosotros hay un agradecimiento también y venimos ante Él, ante su presencia. Amén. Así que pues esto es bien interesante, bien hermoso. Amén. Hermano Oscar, gloria al Señor. Aquí nos damos cuenta de que cada uno de nosotros pues siempre llevamos a cabo la oración y la oración. Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Poder orar con nuestro Señor Jesucristo, tener esa comunicación con Él. Amén. Pero, ¿cuál es el poder de la oración? Amén. Amén. El poder de la oración es cuando Dios contesta a nuestras peticiones. Amén. Cuando nos sentimos tristes, hay entre nosotros aflicciones y Él escucha, hermanos, y la palabra del Señor nos exhorta, nos anima, nos da ese gozo, esa paz que muchas veces el Señor necesitamos de Él. La palabra de Dios dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, Gloria a Dios. porque en ti ha confiado. Amén. Confiad en Dios perpetuamente porque Él es la fortaleza de los siglos. Él nos da la confianza de que sabemos de que cuando nosotros le pedimos, Él resuelve nuestros problemas, nuestras aflicciones, y ese es el poder de la oración. Amén. Y yo quiero leer acerca de la dedicación del templo en 2 de Crónicas, capítulo 6 al 42, habla ahí cuando Salomón le dedica el templo a Dios, ¿verdad? Pero lo que más me conmueve, lo que más me impresiona, me da gozo, es cómo se manifiesta el poder, ¿verdad? Acerca de la oración. Y enfoco aquí cuando habla Salomón, en el capítulo 7 dice, cuando Salomón acabó de orar, dice que descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y dice que no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia
es para siempre. El poder de Dios, cuando Gloria nos a Dios. venimos delante de la presencia del Señor y le clamamos y le pedimos de una forma en la cual Él nos escuche. Salmo capítulo 5, versículo 1 dice, escucha, oh Dios, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Presentarnos delante del Señor, esperar en Él, que Él nos va a oír, que Él nos va a contestar y gozarnos en el Señor cuando lo que le pedimos a Él nos da la respuesta. Amén. Bendito Dios. Ese es el poder de la oración. Poderosa la oración. Amén. ¿Qué beneficios obtenemos cuando oramos? Amén. Amén, hermano Efraín. Bueno, los beneficios que obtenemos cuando oramos, yo les voy a mencionar aquí Isaías 38, del 1 al 5. Amén. Amén. Y dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, Amén. y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de ti, Amén. adelante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre, dice así, ha oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado 15 años. Amén. Amén, hermano Efraín. Ahí Amén. están los beneficios cuando nosotros oramos. Gloria a Amén. Dios, amén. Aquí Dios le está respondiendo a Ezequías su oración. Dice que le está haciendo su oración con gran lloro. Amén. ¿Y por qué le está haciendo esa oración con gran lloro? Porque le mandó a decir que se va a morir. Amén. Y Ezequías le dice al Señor, yo he andado delante de ti con integridad. Amén. Entonces Jehová escuchó su oración y volvió a mandar a Isaías. Amén. Entonces le respondió que le daba 15 años más de vida. Amén. Amén, hermanos. La oración tiene poder, un poder extraordinario. Amén, amén. Si nosotros le pedimos al Señor con un corazón humillado, el Señor conoce nuestro corazón, amén. Amén. Y Sí, si le así pedimos es. con ese corazón humillado delante de Él, Él va a responder nuestra petición, amén. Entonces, hermano, ese es el gran beneficio cuando nosotros le oramos a Dios, amén. Amén. Trae respuesta, trae bendición la oración. Amén. Y por eso es que es bien importante, ¿verdad?, que cada uno de nosotros llevemos a cabo la oración. Amén, gloria al Señor. Se está hablando de la oración, pero el poder de la oración. Amén, gloria al Señor. Hermana Isabel, ¿cómo se puede obtener ese poder de cuál estamos hablando? Porque se está llevando a cabo la oración, estamos orando al Señor, pero ¿cómo se puede obtener ese poder de la oración? Amén. Hermano, el poder de la oración es una fuente de poder. El poder viene de Dios por su misericordia de Dios. Nosotros recibimos el poder orando, ayudando, Amén, gloria a Jesús. escudriñando la palabra, viviendo en una vida agradable para Dios. Son una de las formas de recibir el poder de Dios a la contestación a esa Gloria a petición. Jesús, amén. Como cuando el Señor o Jesús oró por los enfermos y fueron sanados, cuando oró por los
leprosos y fueron sanados los leprosos. Cuando los ojos de los ciegos estaban cerrados, el Señor oró Amén. y sanó a los ciegos. Y ahí hubo Gloria a poder Dios. de oración en el Señor, porque en Efesios dice 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, Amén. en ello con toda perseverancia y súplica, y por todos los santos oraban. Gloria a Jesús. Amén. Amén. Así es, hermano, el poder de la oración, que nosotros tenemos que orar, pedir, Amén. Gloria a y Jesús. se nos dará. Amén, hermano. Amén. Ese es el poder de la oración. El poder de la oración, que cuando ora por un enfermo, ahí es sanada la persona y ahí está el poder de la oración. Cuando es oración por aquel familiar que necesita que sea salvo, ahí es salvo y ahí viene el poder de la oración. Amén. El poder de la oración se manifiesta y usted cree, amén, porque tiene fe en Cristo Jesús, y ese poder es manifestado, siempre está ahí. Amén. Usted tiene que creer en su corazón, usted tiene que creer que Él le responde a su clamor, a su oración que le haga. Amén, gloria al Señor. Pero también el Espíritu Santo, el cual nos ayuda, nos guía, dice su palabra, a toda verdad y a toda justicia. Amén, gloria al Señor. Hermana, felicitas. Amén. Como es de que opera el Espíritu Santo aquí acerca de la oración. Amén, hermano Efraín. El trabajo Gloria a del Dios. Espíritu Santo, amén. Vamos a ver cuál es el trabajo del Espíritu Santo en la oración, amén. Amén. En Hechos, en las epístolas de los Hechos, capítulo 1, versículo 6, amén. Dice que entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en Judea y en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, gloria al Amén. Señor. Bendito Sí, Dios. ahí nos damos cuenta que el Espíritu Santo de esta manera se manifiesta. Dice, y recibiréis poder, amén, cuando haya venido el Espíritu Santo. Usted cuando está orando, está en esa comunión con el Señor. Los discípulos, les dijo el Señor, no se muevan, esténse ahí en ese aposento alto, porque vendrá el Espíritu Santo, el Consolador. Y ellos estuvieron ahí esperando la promesa del Señor, pero estaban orando, estaban unidos ahí en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Amén. Y ahí vino el Espíritu Santo y así de esa manera se manifestó y se sigue manifestando. Amén. A través de la oración y a través de la oración haciendo milagros también. Amén. Y gloria al Señor. Hermano Oscar, pero Amén. también se da cuenta que el Señor nos puso manos. Amén. Gloria al Señor. Bendito Y así Dios. como nos puso nuestra boca para hablar de la palabra, amén, nos puso también nuestras manos. Y la Biblia nos habla acerca de imposición de manos. Amén. ¿Y para qué es de poner manos? ¿Por qué es de poner las manos? ¿Para qué es esto, hermano Oscar? Amén. Amén. Mateo 19, 13 al 14 Amén. dice la palabra de Dios. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y bendito Dios. Y el Salmo 8.1 dice, cuán glorioso es tu nombre, oh Dios, en toda la tierra has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Amén. Entonces concuerda donde dice aquí, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Gloria a Dios. Dice que Jesucristo dice que les puso las manos para que orase, y los discípulos dice que le reprendieron.
Y amén. Gloria a Dios. En Marcos 16, 18, habla ahí, bendito Dios. Marcos 16, 18, Amén. Gloria a Jesús. dice la palabra de Dios. Amén. Tomarán en las manos serpientes y si vieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea que la imposición de manos es con el poder de Dios que actúa en uno para sanar enfermos, para bendecir. Amén. Entonces en el Salmo 91 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece sobre piedra. Entonces en las manos nos llevarán. Eso da a entender de que cuando nosotros imponemos las manos es para bendición, para sanidad. Amén. Pero cuando Gloria estamos unidos al Espíritu Santo por medio de la palabra y el Espíritu Santo actúa en nosotros. Entonces es algo bonito, ¿verdad? Que nosotros estemos en la comunión del Señor, el habitar con el Señor en su palabra. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Dios, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Porque Él nos librará, dice, del lazo del cazador y de la peste destructora, y con sus plumas nos cubrirá, y debajo de sus alas estaremos seguros. El imponer las manos, hermanos, es una bendición y que el Señor nos use a nosotros para orar. Pero tiene que haber algo tan esencial e importante cuando habla Pablo en el libro de Filipenses capítulo 2, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión con el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, dice, juntos sintiendo una misma cosa. Y habla ahí también donde dice que no hagamos nada por contienda o por vanagloria, antes bien, con toda humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a vosotros mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces en la necesidad de aquellos que llegan de una petición a Dios y nosotros ungidos y conocedores de la palabra y dejándonos guiar por el Espíritu Santo, y ponemos las manos para que ellos sientan ese consuelo por medio de la palabra de Dios, pero tiene que haber el amor, ¿verdad? Como dice en Efesios capítulo 4, versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿verdad? En Cristo. ¿verdad? Entonces prácticamente la verdad en amor, siguiendo para que en el amor del Señor nosotros, cuando las personas vengan necesitadas, podamos orar por ellas, imponerles las manos, sentir amor para con esas vidas, para que el Señor obre por medio de nosotros, porque es un don de Dios, hermanos, el don de Dios, amén. Sí, claro. Bendito y alabado sea el Señor, habla acerca de Hechos capítulo 8, 18, Hechos capítulo 8, 18, amén. Bendito Dios, dice así. Gloria a Dios. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Entonces el imponer las manos es un don de Dios que no se obtiene con dinero, sino una comunión con el Espíritu Santo para que Dios sea usándolo a uno. Ese don nosotros lo podemos tener en la imposición de los hermanos, a poner las manos cuando estamos en la comunión con el Señor. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué instrucción nos da la palabra del Señor. Porque muchas de las veces creemos que nuestras manos es lo que está ahí, pero en sí es Dios usando, es Dios usando su vida, es Dios usando para que Él, a través de usted,
a través, conforme la palabra de Dios, amén, se manifieste, amén. Esa es la importancia. Por eso también la palabra del Señor nos enseña de que nuestro cuerpo es templo, morada del Espíritu Santo. Dios, amén. así es. Para que el Señor se manifieste de esta manera, como ejemplo que hemos mirado con la palabra de Dios. Amén. Por eso es de que usted, amigo, hermano en Cristo Jesús, que está ahí, televidente, está mirando este programa, mire, si usted está enfermo, usted tiene una necesidad, en esta hora vamos a llevar a cabo una oración. Vamos a, creyendo en nuestro corazón, levantando las manos al cielo, y que usted, ahí es donde esté, ponga su mano también ahí es donde le duele, ahí en esa parte que le molesta, y haremos una oración. Juntamente, nuestro hermano Oscar llevará a cabo esta oración, amén, de fe. Ya estamos finalizando este programa, ya que estamos mirando estos puntos acerca de la oración, la importancia de la oración, por qué tenemos que orar, cómo debemos de orar, y el beneficio de la oración, amén. O sea que, así como la palabra del Señor nos enseña que nosotros, hermanos, venimos ante Él, ante su presencia, y vamos a mirar que cada alma, cada vida que acepte a Jesucristo, trae una bendición grande para su vida. Usted necesita creer la palabra de Dios, pero nosotros vamos a estar orando que Dios sea ahí tocando su corazón, que Dios sea, la palabra de Dios dice que Él viene, toca, y si alguien le abre, dice, cenaré con Él y Él conmigo. Usted quiere cenar con Jesús, usted quiere recibir esa bendición, abra su corazón solamente. ¿Y cómo es eso? Usted tiene que creer la palabra solamente. Usted tiene que creer en su corazón, amén, y confesar que Jesucristo es su Salvador. Amén, gloria al Señor. Vamos a hacer una oración por cada uno de nuestros hermanos, cada uno de ustedes, amigos televidentes. Amén, hermano Oscar, oremos a Dios. Amén. Quiero enfocar en Lucas 4:16, donde dice la palabra de Dios que vino Jesús a Nazaret, al lugar donde se había criado. Y como era su costumbre en el día de reposo, entró a la sinagoga, y cuando entró a la sinagoga dice que se paró a leer y se le dio el libro del profeta Isaías, en el cual encontró que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Así que el Espíritu del Señor está sobre mí, dice la palabra, cuando leía a Jesucristo en la sinagoga. Hermanos, es el Espíritu del Señor el que va a actuar sobre esa enfermedad, sobre ese dolor, y clamamos y pedimos a Dios que si hay televidentes, hermanos, familia que están padeciendo de enfermedades, en el nombre de Cristo Jesús, confiando en Dios, Él va a hacer la obra. Así que vamos a orar y a pedirle a Dios para que Él sea manifestando en el nombre del Señor. Levante sus manos a la cámara, a la pantalla de televisión donde usted se encuentra, y con fe vamos a pedirle a Dios. Padre, en tu nombre, Señor Jesús, alabamos y glorificamos tu santo nombre, y venimos a ti con un corazón agradecido, suplicándote de una manera especial para que tú seas obrando en cada necesidad, Señor bendito, en cada enfermedad, para la gloria de tu nombre, Señor bendito, para que los amigos, hermanos, familiares que estén viendo este programa, Señor bendito, por medio del poder de tu palabra, ellos puedan recibir la sanidad. Tu palabra es fiel y verdadera, y en ti hemos creído y confiado. Tú eres nuestro Dios, nuestro Rey. Aquellos que están padeciendo de cáncer, de úlceras, de dolores estomacales, Señor bendito, los que se encuentran en hospitales, en clínicas, en sus lugares de lechos de cama, Señor bendito, envía, Señor, sanidad, porque tú eres el doctor por excelencia. Para ti no hay nada imposible, oh Cordero de Dios. Glorifícate de una manera especial, porque hemos creído en un Cristo poder que vive y permanece para siempre, Señor amado. En ti creemos, Señor amado, y sabemos, Padre Santo, de que tú estás obrando en cada vida, Señor amado, que tiene esa necesidad, que está padeciendo enfermedad.
por el poder de tu palabra, lo declaramos libre, Señor, porque tu palabra lo dice que tú llevaste nuestros pecados y enfermedades en tu cuerpo sobre el madero y que nos redimiste de la maldición de la ley. Gracias por el sacrificio que hiciste, Señor bendito, y por esa sanidad que estás enviando sobre esos cuerpos, Señor amado, para la gloria de tu nombre, Señor amado. Gracias, Cristo Jesús. Amén. La oración significa pedir, rogar, suplicar, clamar, gemir. En la oración, al pedirle al Padre para que se manifieste su gloria en nosotros, en las necesidades no solo nuestras, sino de nuestros hermanos, de nuestras familias, es porque Dios quiere que nosotros tengamos una relación íntima con Él, para que nosotros podamos estar en lo espiritual, recibiendo, siendo perceptivos de la palabra de Dios. Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre fue invocado sobre mí. Entonces, qué linda la palabra de Dios. Amén. Y Eclesiastés 8:1 dice, ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Qué bonito es cuando el Señor nos llena de su palabra, porque primero lo que hacemos es tener esa comunión con el Señor y después el Señor nos pone la palabra para que fluya dentro de nosotros. Qué bonito cuando en realidad el Señor se manifiesta por medio de su Espíritu Santo. En el poder de la oración, en San Mateo capítulo 7, versículo 7, el título dice ahí la oración y la regla de oro. Y en el versículo 7 leemos nosotros donde dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Amén. Y así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Efesios capítulo 3, versículo 20 dice, ¿verdad? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, hermano. Amén. Mucho más abundantemente de lo que pedís o entendéis, según el poder, dice, que actúa en vosotros. Amén. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo, por todas las edades, por los siglos de los siglos, dice, amén, amén. Y el título en el capítulo de Efesios 3:14 dice, el amor que excede a todo conocimiento. Es el amor de Dios para con nosotros, en que cuando nosotros dice que nos acercamos ante el trono de su presencia y creyendo, confiando, Él nos contesta nuestras peticiones. Y eso es lo lindo de la oración, de la comunión con Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito el Rey. Amén. De esta manera el poder de Dios en la oración se manifiesta contestándole. Él está ahí disponible, inclinando su oído desde el cabo de la tierra para escuchar su clamor, su oración, de lo que usted le pida, de lo que usted ore. Él está ahí. Amén, gloria al Señor. Creemos en sus promesas, creemos en su palabra. Amén. Por eso es que, hermana Isabel, qué interesante es de que cuando nuestro Señor Jesucristo se da cuenta que Él andaba ahí en la tierra y veía a aquel paralítico, veía a aquel ciego, amén, y Él iba ahí a esa necesidad. Amén, gloria al Señor. Y antes también de empezar su ministerio, Él estuvo ahí orando con el Padre. Él estuvo ahí un tiempo apartado, solamente ahí. Amén, gloria al Señor. Y también Él iba y oraba. Antes de ir a la cruz del Calvario, Él fue y estuvo orando. El poder de la oración, mismo nuestro Señor Jesucristo dejó ese ejemplo. Dice la palabra, ¿verdad?, que Él estaba ahí postrado orando y sudó
como con gotas de sangre que le bajaban por la frente. Amén. Amén. Pero él estaba intercediendo ahí, él ya estaba orando hacia el Padre por usted y por mí y por usted, amigo, hermano, que está ahí. Amén. Y qué importancia el poder de la oración. Amén. El poder y la importancia de la oración es de que nosotros estemos en una comunicación con nuestro Señor Jesucristo para poder ser igual que Él, porque dice su palabra, sé imitadores de mí. Y eso es lo que tenemos que hacer. Gloria a Dios. Esa comunicación con el Padre y con Jesucristo, como lo dijo el hermano, ¿verdad? Porque si no hay nada, comunicación, como dice aquí, dice, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad Gloria a y se Dios. os abrirá. O sea que cuando nosotros pedimos, nos los da. Amén, gloria Cuando a Dios. nosotros tocamos, Él nos abre. Cuando nosotros volvemos a pedir, Él nos manda en abundancias esas bendiciones que Él quiere para Amén. cada uno de nosotros, que seamos bendecidos, que sea sanado, como usted dijo, el leproso, el ciego, el enfermo, el caído, el que no está sustentado, el que viene con todas sus cargas. ¿Y quién es el que sana todo eso que nosotros traemos? Cuando Gloria a Dios. venimos a los pies de Jesucristo, Él fue el que nos limpió, porque dice que con su sangre fuimos limpiados, Amén. lavados. Amén. Amén. Porque si Él no hubiera hecho ese sacrificio, Gloria a Dios. no estuviéramos aquí, Gracias ninguno a de Dios. nosotros, y hablando de la Gracias a oración, Dios. del poder Gloria a que Dios. hay en la oración, del poder que da Jesucristo Amén. para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. Qué importancia la oración, que nuestro Señor Jesucristo dejó ese ejemplo y les invita a cada uno de ustedes también. Y por eso es que llevamos a cabo ese programa, porque de esta manera se les anima al pueblo, se les anima a amigo televidente a que busquemos de Dios, a que oremos a Dios, hablemos con Él. Hemos aprendido la diferencia entre rezar y orar. Usted puede hablar con el Padre de la Gloria. Amén. Usted puede tener esa comunicación con Él. Así que hay un poder sobrenatural que se está manifestando a través de la oración. Nosotros, cada uno de hermanos en Cristo Jesús, todo aquel que ha sido lavado y comprado con la sangre de Cristo Jesús, ha tenido esa experiencia y viene y empieza a tener esa comunicación, empieza a tener esa oración con Él. Mire que levantando los ojos al cielo, nuestro Señor Jesucristo estaba orando y pidiendo por aquellos pececillos que se multiplicaran para dar de comer a aquella multitud, por Dios, aquellos amén. panes que trajo aquel niño, y oró y dijo, solamente dijo la palabra. Y entonces el poder ahí se manifestó, el poder en la oración. Hermana Felicitas, que es importante que el poder de la oración se viene manifestando de esta manera con nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia miramos en la palabra ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos marca y nos dejó. Amén. Y todavía dice, Él es el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos. Él es el mismo, lo mismo que la palabra de Dios dice, que hace tiempo, hace 2000 años vino nuestro Señor Jesucristo a hacer esos milagros. Los milagros siguen pasando, los milagros siguen sucediendo. ¿Sabe por qué? Porque hay un pueblo que le ha creído, amén, ha creído en el poder de la oración. El poder de la oración, amén. Y cada uno de los hermanos evangelistas y aquel que va a predicar la palabra de Dios tiene esa comunicación. ¿Quién es el autor de esta palabra? Nuestro Señor Jesucristo, ese es el autor. Y con Él vamos a ir también a hablar con Él para que Él dé esa palabra. Y así hablamos con Él y Él nos habla a través de su palabra. Y el poder de la oración está ahí. Amén, hermana. ¿Usted ha mirado esos milagros en el poder de la oración? Gloria a Dios, Amén. hermano. Amén. Amén, hermano Efraín. Pues como estamos hablando de la oración, ¿qué es lo que... El Gloria poder a de la Dios. oración, amén. Dice que cuando en Mateo 8, 1 al 4, dice que cuando descendió Jesús del monte, dice que le seguía mucha gente. Y que Amén. he aquí dice que vino un leproso y se postró ante él. Y este leproso le dijo, Señor, si quieres limpiarme. Entonces Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero,
amén, dijo, sé limpio. Y al instante el leproso, su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Amén. Amén. Aquí el leproso le estaba diciendo que lo sanara y él le creyó. Amén. Y como le creyó, así lo hizo con el poder absoluto que tiene Cristo Jesús de sanar, y con la autoridad que Él tiene, dijo, sé sano, y fue sano. Amén. Hermanos televidentes, si usted cree en el Señor, órele al Señor y pídale con certeza lo que usted le está pidiendo, con seguridad, porque Él se lo va a dar, porque dice que si usted le cree, todo lo que usted le pida, Él se lo dará. Amén. Amén, hermano Efraín. Gloria a Dios. Así que ejemplos siempre hay aquí en la palabra de Dios. Está otro ejemplo que tenemos, que aquel paralítico estaba ahí, venía Jesús con esa gran multitud siguiéndole, y él gritó, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y nuevamente gritaba porque no le escuchaba por la multitud. Amén, gloria al Señor. Había mucha multitud, mucha gente, y entonces él pensaba que Jesús no le escuchaba, pero Jesús siempre está atento, siempre está escuchando al clamor, está escuchando a aquel que le hable, que tú le hables, que tú te comuniques con él. Amén. Y este paralítico le gritó, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y vino Jesús y le sanó. Amén. O sea que debes de hablar, debes de gritar también. Ten misericordia de mí, sáname, y Él te sana. Libértame, Él te liberta. Probablemente ese programa, ahí está en esa cárcel, mirando, amigo, Él es tu libertador. Clámale ahí donde estás. Él te escucha, Él te puede libertar primeramente de la cárcel, de las prisiones, del maligno. Y enseguida Él puede hacer un milagro sobrenatural, que tú salgas libre de esa cárcel. Amén. Declaramos en el nombre de Jesús. En aquel hospital, estás mirando este programa, mira, tu enfermedad, los doctores te han dicho, no hay cura. ¿Sabes qué? Hay un pueblo que está orando al Señor, pero únete a esta oración y entonces el poder de Dios se manifiesta. Tu enfermedad o lo que sea, ahí desaparece en el nombre del Señor. Desaparece, porque ¿sabe qué? La palabra de Dios dice que Él nos hizo a imagen y semejanza. Si Él nos hizo, Él conoce cada tejido de nuestro cuerpo, cada miembro, cada parte de nuestro cuerpo. Él lo conoce y Él lo repara inmediatamente. Él lo hace nuevo, porque todas las cosas Él las hace nuevas. Amén. Gloria a Dios. Así que ese es el poder de la oración. Vamos a hacer una oración. En esta hora ponga su mano ahí a donde está aquella dolencia. Amén. Y hacemos la oración de fe creyendo. Padre, en el nombre de Jesús, creemos que tú eres el mismo ayer y hoy por todos los siglos. Tú eres el médico divino, tú eres el sanador, tú eres el libertador. Mi Dios Padre Celestial, en esta hora pedimos una petición por todos aquellos que están desahuciados y les han dicho que ya no hay cura, que su enfermedad los va a llevar a la muerte. Pero Señor Jesús, tú puedes hacer un milagro. Tú sabes todas las cosas. Solamente creemos que tú siempre vienes a sanar, siempre vienes a libertar, siempre vienes a dar vida. A donde no hay vida, ahí das vida. Gloria sea tu nombre, porque siempre tu poder se manifiesta. Creemos que tú levantas, que tú restauras. Oh Dios de los cielos, en esta hora, mira aquella mujer que está ahí. Dios de los cielos, sánala en el nombre de Jesús. Esa mujer reciba sanidad en el nombre del Señor. Esa mujer reciba, gloria a Jesús, esa sanidad que siempre ella ha deseado y necesita para su salud. Oh Dios de los cielos, clamamos por ese varón. Mira, Dios santo, aleluya, creemos que tú lo levantas de esa cama, creemos que tú lo restauras. Tú le dijiste al profeta Ezequiel que si esos huesos secos podían volver a vivir, y dijo, tú lo sabes, y así creemos, Señor Jesús, tú sabes todas las cosas. Creemos que tú lo haces nuevo
nuevo en el nombre del Señor. Restaura ese cuerpo, restaura en el nombre del Señor. Probablemente el doctor te ha desahuciado, te ha dicho que no hay cura, pero en esta hora el Señor te dice, hay cura. Recibe la sanidad en el nombre de Jesús. Recibe porque hemos creído. Cree solamente la palabra, amigo, que estás ahí escuchando. Cree y recibe la sanidad de parte de Dios. En el nombre de Jesús declaramos, dice tu palabra, Dios mío, que por tu llaga fuimos nosotros curados. Creemos por la palabra, por la sangre del Cordero de Dios, por el poder de la palabra. Bendito sea tu nombre, Señor Jesucristo, porque en esta hora tú haces ese milagro. Tú haces ese milagro en aquella mujer, en aquel hombre, en aquel niño, en aquella niña. Oh Dios de los cielos, en aquellos hospitales. Oh Dios santo, aleluya. Ahí en esos hogares también, en esas prisiones también. Haces el milagro en el nombre de Jesús. Ahí reciban siempre, oh Dios santo, la sanación y la salvación de su alma también, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Dios de los cielos. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Hemos terminado ya este programa, Las Coyunturas Uniendo Ministerios. Damos gracias a Dios por la oportunidad nuevamente que Él nos brinda y nos da, amén, de poder estar juntamente con ustedes a través de este su programa Las Coyunturas Uniendo Ministerio y al canal TVC-TV, porque de esta manera pues también podemos nosotros transmitir la palabra de Dios. De esta manera podemos llegar a cada hogar, a cada familia que está ahí. Así que le seguimos haciendo la invitación a las 7 p.m. todos los miércoles. Habrá que ahí van a estar presentando temas interesantes del cual vamos a estar aquí hablando, desarrollando con diferentes hermanos, diferentes pastores, amén. Y por eso es que les invitamos, no se pierdan su programa, Las Coyunturas Uniendo Ministerios. Gracias, hermanos, por estar presentes, gracias cada uno, gracias a nuestros hermanos ahí en controles, nuestro hermano Mauricio ahí en controles, muchas gracias les damos también, y a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, que nos permitió estar en su hogar a través de su programa Las Coyunturas Uniendo Ministerio. Dios me los bendiga y hasta pronto. Bendiciones. Amén.